Últimamente he estado haciendo varios vídeos del nuevo universo Ultimate de Marvel, de las cosas buenas y malas de cada cómic, ideas principales, y de todo un poco en general. Lamentablemente, Marvel es idiota y va a terminar el universo el año que viene. Por una parte, me parece mal, pues hay muchísimas cosas por explorar, además de que van a terminar el mejor cómic de X-Men en años, que en paz descanses. Pero por otra, es cierto que hay gente que se interesará más por leer o al ser solo 2 años de historias, en vez de 10. Y es que, como ya mencioné hace tiempo, la línea de cómics original fue una de las detonantes para que me aficionase al mundo de los superhéroes, una línea que aunque con ideas bastante extravagantes, tenía historias interesantes, y planteamientos curiosos. El problema radica en que la gestión por parte de Marvel hacia este mundo fue bastante caótica, con incoherencias, ideas que se dejaron de lado, conceptos que se aprovecharon mal, o tramas que se olvidaron. Esto ocurrió principalmente por el constante cambio de equipos creativos a lo largo de los 15 años que duró el universo, o por intentar darle diferentes orígenes a ciertas cosas, que conflictuaban con cosas que ya habían sido presentadas con antelación, cagando tramas que otros escritores hicieron, o retconeando cosas simplemente por aburrimiento. En este vídeo, ya que los icebergs están bastante pasados de moda, y no me da la gana de ponerme a editar una foto de esas, mostraré los problemas del estilo que acabo de nombrar, que fueron bastante notorios para los lectores. Quizás me deje alguno por el camino, porque hubo muchas historias, pero estos son los más remarcables por así decir. Así que ya dejo de aburriros y me pongo con el tema del vídeo. Estas dos miniseries contaban cómo un joven Tony Stark creaba su armadura de Iron Man, debido a que nació con una condición que le volvía muy listo, pero muy sensible físicamente. Estos cómics contradecían el origen que se estableció para el personaje en el número 5 de Ultimate Team Up, por lo que el escritor Mark Millar retconeó estos eventos, haciendo que en el número 2 del cómic de los nuevos Ultimates contra los Vengadores, se mencionase que lo visto en estos cómics realmente eran unos dibujos animados producidos por Tony, incluso burlándose de lo estúpidos que eran. Esto también se debió a que a Millar no le gustó la caracterización del personaje en esa historia. En el número 9 de la serie Ultimate Team Up, Peter es mandado a hacer unas prácticas escolares al edificio Baxter bajo la tutoría de Reed Richards. El problema viene cuando estos 4 fantásticos son los mismos que los del universo 616, cuando en el 1610 estos eran más jóvenes e inexpertos, haciendo que este número sea completamente no canónico. Algo parecido ocurre con los Ultimates, pues en su segundo número se menciona que los 4 fantásticos ya habían sido formados hace tiempo. Esto puede deberse a que Marvel quería mantener al equipo como la primera familia de héroes del universo, al igual que en los cómics clásicos, pero decidieron tomar un rumbo diferente al ver las posibilidades que había con el nuevo universo. Lo mismo ocurre en el super especial de Spider-Man del 2002, que hace el papel de número final de la colección Team Up, y sigue mostrando a los 4 fantásticos clásicos. El Doctor Doom, o Doctor Muerte como se le dice en mi país, sacrificó su vida en este universo para cerrar un portal que conectaba con la realidad de los Marvel Zombies, pero claramente al ser un personaje tan relevante en Marvel, este siguió apareciendo en las historias. Su primera reaparición fue en el evento Ultimate Power, donde al final se reveló que era un robot con su apariencia. Su segundo regreso fue al final del cómic de Ultimates 3, y en el evento Ultimatum, donde este volvió al universo 1610 de alguna forma, se hizo que Ultron matase a la Bruja Escarlata para así enfadar a Magneto, y crear caos en el mundo, para que cuando todo acabase, él dominase el mundo, un plan bastante estúpido sí. Al final de este evento, Ben Grimm va a su guarida y le aplasta la cabeza, matándolo aparentemente. Aún así, el personaje regresó otra vez más en los últimos años del universo, en la serie de Ultimate Fundación Futuro. Para darle un sentido a esto, Victor revelaba que realmente él siguió atrapado con los zombies todo este tiempo, y que el doctor que fue asesinado era en realidad la madre de la mujer invisible, que era leal al reino de Latveria. Se nota que esto no fue planeado desde un inicio, pues en el evento de Ultimatum el doctor llama a la doctora Storm, que se estaba llamando a sí misma, cosa que no tendría mucho sentido si fuese ella la que estuviera detrás de la máscara de metal. Y una pregunta, ¿cómo mierda sobrevivió a los zombies cuando estos se habían podido comer a Galactus o a Silver Surfer?
En este universo Nick Fury fue representado como un hombre negro muy similar a Samuel L. Jackson. Esta versión apareció por primera vez en el número 2 de los Ultimates, pero su verdadera primera aparición fue en el número 5 de Ultimate Team Up, donde aparecía como un hombre blanco muy parecido a su versión del universo principal. Esta incoherencia fue corregida en la miniserie Ultimate Mystery, donde se muestra que Fury tiene una tecnología que le permite cambiar de apariencia. En el evento Ultimatum, el hechicero supremo es asesinado por Dormammu, ahorcándole con su capa. Esta muerte es contradicha en la serie de Spider-Man, pues ahí se muestra que el Doctor fue poseído por el demonio Pesadilla, y después de que este tomase control completo de su cuerpo, fue destruido por Hulk. Se puede teorizar que la muerte a manos de Dormammu ocurre después de lo de Hulk, y que este realmente no le mató, sino que le liberó de Pesadilla, pero en el número 3 del evento, el Doctor dice que Spider-Man cayó en combate intentando detener a Dormammu, cosa que nunca pasó. En el número 33 de Ultimate Spider-Man, se nos muestra cómo Peter jugaba con Eddie Brock cuando era un niño, y su madre cuidaba de ellos. Ultimate Orígenes fue una miniserie que relataba el origen de ciertos personajes del universo, y en el caso de Spider-Man, enseñaba cómo la primera transformación del Dr. Banner en Hulk mató a los padres de Peter, cuando este era solo un bebé. Cosa que no tiene sentido con lo visto en la serie del Arácnido, donde su madre seguía viva cuando este ya era un poco más mayor. Havok, o Caos como se le llama aquí, es el hermano de Cíclope. Después de los eventos de Ultimatum, este fue internado en un centro psiquiátrico, manteniéndole drogado y con una camisa de fuerza. Mr. Siniestro le liberó del centro de salud mental para mantenerlo cautivo, pero nunca se supo para qué le quería, pues ese arco argumental nunca fue continuado. El Mr. Siniestro de este universo tenía alucinaciones del personaje de Apocalipsis, tratándolo como si fuera un dios. En un momento de la historia de los X-Men, este muta y se transforma en el propio Apocalipsis, pero es detenido por el Fénix. Después de Ultimatum, este se reformó y trabajó en la empresa Roxxon, teniendo planes secretos, y siguiendo con sus delirios de la existencia de Apocalipsis, creando un maniquí a su imagen para rendirle respetos. Como dije con el puesto anterior, esta historia nunca se continuó, por lo que nunca se supo los planes de Siniestro, ni lo que pretendía hacer con los mutantes que tenía cautivos. Betty Ross se inyecta el suero gamma para mutar y poder calmar a Hulk. Esta es capturada más tarde por Logan y encerrada, por robar ese vial del suero y desobedecer a Furia. S.H.I.E.L.D. utiliza a Hulk en el número 7 de los Ultimates de Jonathan Hickman, con la promesa de que si les ayuda, estos dejarán a Betty en paz, pues tenían la idea de diseccionarla para estudiar su cuerpo mutado. El Hacedor logra aliarse con Hulk, haciendo que este traicione a S.H.I.E.L.D., y el personaje de Betty no reapareció, ni fue mencionado nunca más, por lo que se puede pensar que sí que la mataron. Después de los eventos de Ultimatum, Pietro reúne a Dientes de Sable, Mística, y al Hijo de la Mole, para crear un nuevo equipo de mutantes, siguiendo los pasos de su ya fallecido padre. Este equipo fue únicamente visto en la miniserie Ultimate X, fuera de ahí nunca volvió a aparecer. Pietro siguió apareciendo en futuros cómics, pero en solitario, lo mismo para Dientes de Sable, que aparece como villano secundario para el nuevo Spider-Man. Esto es bastante triste, pues el Hijo de la Mole abandonó a su hermana, y a su madre para unirse a este equipo, y nunca se le volvió a ver la barriga. En el universo principal, Banshee es un mutante con poderes sónicos, en cambio, en el 1610 Banshee era el nombre de una droga que aumentaba los poderes de los mutantes, creada por Magneto y el Profesor X, cuando los dos eran miembros de la Hermandad de Mutantes. Logan descubrió con la ayuda de Peter Parker que la droga estaba hecha con partes de su ADN, lo que le volvió furioso, y destruyó la planta de fabricación, confrontando a Charles y a su exmujer Moira, la encargada de la producción de la droga. El conflicto entre Logan y Charles nunca se continuó debido a que justo después de esta historia llegó el evento de Ultimatum, donde los dos personajes son asesinados.
El misterio de este universo realmente nunca existió, sino que era un robot mandado por el misterio del universo principal para adueñarse del universo 1610, sí, por algún motivo quería hacer eso. Inicialmente parece que estos no eran los planes del escritor, Brian Michael Bendis, pues Quentin Beck apareció físicamente después de ser atacado por la encapuchada, y dañar su traje en el volumen 2 del Spider-Man. Se puede teorizar que este era realmente el Quentin del universo 616, que viajó al otro mundo para acabar con Spider-Man con sus propias manos, pero tampoco tendría mucho sentido, pues durante esa historia el villano parecía que no conocía a Spider-Man, y su nombre se le fue dado por la gente de internet, en vez de ponérselo él mismo. Esto quizás sea más un simple guiño, pues cuando Chaqueta Amarilla lleva el cuerpo sin vida de la avispa a Iron Man después de haber muerto durante la ola que inundó Nueva York, este dice que la lleve dentro del Triskelion, y busque un archivo encriptado llamado el Proyecto Yocasta. En el universo 616 Yocasta es una androide creada por Ultron basándose en la avispa, para servirle como pareja. En el 1610 nunca se dejó claro que era el Proyecto Yocasta, pues Hank muere pocas páginas después de decir eso, y los Ultimates ya daban a su compañera por muerta, pero se puede rumorear que el plan era mandar el cerebro de la avispa a un cuerpo robótico para mantenerla con vida de alguna manera. Un ser alienígena parecido a MODOK aparece en la miniserie Ultimate Guerra de las Armaduras, usando un cuerpo androide bajo el nombre de Dr. Fausto, pero fuera de esa aparición no tuvo más futuro aparte de ser una broma. El verdadero MODOK apareció un tiempo antes en la miniserie de la Visión, donde es un científico de la organización IMA, que reemplazó su cuerpo humano por uno robótico en uno de sus experimentos. Vanessa Fisk estaba en coma en esta realidad, y Wilson buscó un artefacto llamado la Tableta del Tiempo para despertarla. Después de ser denunciado por el Caballero Luna por intento de asesinato, Kingpin ordenó a sus secuaces que se llevasen a su mujer del país antes de que él fuese detenido. Al volver a su puesto de rey del crimen después de Ultimátum, este fue asesinado por Misterio, lanzándole desde el rascacielos donde tenía su despacho, por lo que no se sabe qué ocurrió con Vanessa tras la muerte de su marido. Al morir el hechicero, se ve que una figura misteriosa se acerca a su cadáver, se lamenta por su muerte, lo agarra, y se desvanece junto al cuerpo sin vida del héroe. Nunca se reveló en ningún futuro cómic quién era este personaje, aunque se puede teorizar que fue el Doctor Extraño original, que desapareció hace años, pues el personaje que vimos en el universo 1610 era el hijo de Stephen y Clea, y no el Doctor original. Después de matar al Doctor en Ultimátum, Dormammu es vencido por la Antorcha Humana y la Mujer Invisible, haciendo que su cabeza de fuego se sobrecargue de energía. Con esto se revela que Dormammu realmente era un hombre normal que usaba algún tipo de magia para mantener esa apariencia demoníaca. Se presume que después de eso fue encerrado, pero en ninguna futura historia se explicó quién era realmente, qué pasó con los demonios que entraron a la Tierra, ni nada relacionado con el mundo mágico. T'Challa fue miembro de los nuevos Ultimates por un tiempo, e hizo una gran amistad con el Capitán América, siendo reemplazado por este por un tiempo en el equipo, para dejarle viajar de vuelta a Wakanda. Pantera abandonó el equipo junto a Khazar y su novia Sana para ir a Hollywood después de detener el ataque de Loki a Nueva York, pero es bastante extraño que ninguno de estos volvió a ser mencionado nunca jamás. Mojo era un productor de televisión en este universo, que contrató a Deadpool y a su equipo para que atacaran a los X-Men y retransmitirlo en vivo. También raptó al Profesor X y le obligó a ver el programa donde cazaban a su equipo de jóvenes héroes. El profesor logró quitarse el collar inhibidor de poderes que tenía, y usó su telequinesis para atacar a Mojo, pero nunca se dijo si acabó con su vida, o simplemente le dejó inconsciente, pues el villano no regresó en futuros cómics. El futuro de Deadpool tampoco tuvo continuación, pues aunque acabó sobreviviendo a su pelea contra los héroes, tampoco volvió a aparecer en el universo. Gracioso que la última aparición de estos personajes fuese en un cómic de Spider-Man en vez de en el de los X-Men.
Los Chitauri fueron una raza de alienígenas cambiaformas de mente colmena que invadieron la Tierra en secreto. Estos fueron detenidos por los Ultimates, y se pudo ver que en su forma real, estos tenían una cabeza similar a un pez alargado o un caballo, con piel de color azul. En la miniserie de Hambre, estos fueron rediseñados por completo, dándoles una apariencia más humanoide, cercana a lo visto en las películas, o a Subversión del 616. Como dije antes, en Ultimate Orígenes se ve cómo Hulk apareció por primera vez, y mata a los padres de Peter. Aún así, en el número 2 de Ultimates, Nick Fury da a entender que el primer incidente con Hulk ocurrió en el cómic Ultimate Team Up número 2, donde el gigante pelea contra Spider-Man. Esto tiene aún menos sentido si recordamos que Fury estaba presente cuando Hulk dejó huérfano a Peter. En el primer arco de Ultimate X-Men, Magneto da a entender que sufrió el genocidio por parte de los nazis, al igual que en su versión original, y eso le hizo perder toda su fe en la humanidad, pero probablemente por darle más coherencia a su edad, y que el universo tomaba lugar a inicio de los 2000, su origen se cambió en Ultimate Orígenes, donde se mostraba que sus padres eran unos científicos canadienses del programa Arma X, que tenían retenido a Logan para experimentar con él. Al descubrir esto, Eric libera a Logan, y asesina a sus padres por querer buscar arrebatarle sus poderes. Esto también pudo deberse a que el origen de los mutantes fue cambiado por completo en este universo, siendo creados por error por parte de científicos canadienses, al intentar replicar el suero del supersoldado, siendo Logan el primer mutante de la historia. La zona negativa es representada de dos maneras en este universo. La primera vez que aparece es un espacio de color rojizo con edificios flotantes, criaturas voladoras, habitantes, y un sol propio. La segunda y última vez que sale, en cambio, es simplemente un vacío de color negro. Aunque sea un error de continuidad, es más fácil pensar que Mark Bagley lo dibujó así para darle más peso a la figura de Galactus y de Thor flotando en la nada. Cronológicamente Hulk cambia de color 3 veces, inicia siendo verde, después gris, al mezclar la sangre del Capitán América con el suero de Hulk, después verde de nuevo, y al final vuelve al gris que caracteriza a esta versión. Fuera del primer cambio, nunca se explicó por qué en ocasiones era verde y en otras gris, siendo más un error de continuidad que otra cosa. Si bien esto no contradice nada, sí que es bastante ilógico pensar que Spider-Man logró tanta fama, enemigos, juguetes, una película, y relaciones con tantos héroes durante solo 12 meses. Pues este inicia siendo un héroe con 15 años, y fallece poco tiempo después de haber cumplido 16. Por ende, todo lo ocurrido en el universo Ultimate desde su creación hasta la muerte de Spider-Man también ocurre en un solo año, y todo lo que vimos del universo desde su inicio hasta su final fueron aproximadamente unos 2 o 3 años. Magneto descubre a Logan cuando era un adolescente en las instalaciones de Arma X de sus padres, y lo libera. Según Logan, este conoció por primera vez a Magneto años después, cuando ya tenía el pelo blanco y una mujer llamada Magda. Los dos vivían en una choza en el monte nevado Gundagor. Tiempo después volvió a encontrarse con Magneto en la Tierra Salvaje, y se unió a su equipo. Esto realmente no contradice el evento de Magneto liberando a Logan, pues en ese entonces el de las garras estaba enloquecido y con amnesia debido a los constantes experimentos. Lo que sí contradice es todo lo relacionado a Magneto y su base mutante en la Tierra Salvaje. Pues en Ultimate Origins se nos muestra como Eric ya tenía un grupo de mutantes leales cuando este aún no tenía el pelo canoso, y trajo al Profesor X ahí para reclutarle, olvidándose por completo de lo de su choza en el monte. Mientras que en Ultimates, Kazar revelaba que Magneto y Charles descubrieron la Tierra Salvaje en un accidente de avión, cuando los dos ya tenían cierta edad. La base del monte Gundagor apareció en futuras historias, por lo que es mejor pensar que la mayoría de lo mostrado sobre el encuentro de Eric y Charles en Ultimate Origins no es canónico. En un inicio, esta versión de Dientes de Sable contaba con unas garras retráctiles de adamantium parecidas a las de Logan, solo que en vez de tener 3, tenía 4. Esto se vio en el número 12 de Ultimate X-Men. De todas maneras, estas garras no fueron demasiado usadas por el personaje, siendo vistas por última vez en el número 67. Este continuó atacando con sus afiladas uñas, como la versión principal del personaje.
Zarda es un miembro del Escuadrón Supremo, equipo que se creó en Marvel buscando parodiar a la Liga de la Justicia, siendo ella la Wonder Woman del equipo. En el crossover Poder Definitivo, donde héroes del universo Ultimate viajan al universo de esta versión del Escuadrón, llamado Universo del Poder Supremo, Zarda decide ir al universo Ultimate para comprobar que los héroes de ese mundo no sean una amenaza para el suyo. Es una diosa que ve a los humanos como simples hormigas, y no tiene respeto por ellos. Por alguna razón, durante Ultimátum el personaje se preocupa por el planeta y sus habitantes, para que en su siguiente aparición vuelva a ser una borde que no respeta a los humanos. Bolívar Trask fue el creador de los Centinelas, robots cazadores de mutantes. La muerte de esta versión del personaje se dio en el arco de los Centinelas de los X-Men, al quedarse en la base Centinela antes de que explotase, al no soportar la culpa de todas las muertes que causó. Aún así, tiempo después apareció en el arco La Guerra de los Simbiontes de Spider-Man, vivo, y con una apariencia completamente diferente. Es cierto que su aparición ocurre en un flashback, y se menciona que fue hace un mes, pero entre que no hay fechas exactas de cuándo ocurre cada historia, y el cambio de apariencia tan radical que tiene el personaje, es más fácil pensar que Bendis, el escritor del Arácnido, no tenía ni idea de que este apareció en Ultimate X-Men. Igualito que como en las películas, que el personaje apareció 2 veces con un actor diferente cada aparición. Cuando Spider-Man encuentra el cuerpo sin vida de Daredevil después de ser ahogado por la ola Ultimátum, este piensa que aunque no supiera su verdadero nombre, le respetó por ser el héroe que era, cosa que no es cierta, pues en el arco de Ultimate Caballeros, Kingpin revela el nombre de Daredevil cuando estaba torturando a Spider-Man y al Caballero Luna, diciendo también que él es su abogado. Curiosamente este cómic sí que recuerda que Matt Murdock fue el abogado de Bruce Banner en el volumen 2 de los Ultimates, cosas que menciona el propio Dr. Banner. Después de Ultimátum, Pietro tuvo visiones de su hermana Wanda, esta le decía que fuese a Egipto para encontrar algo especial. Al ir hasta allí, Pietro encontró a su padre, Magneto, al cual abrazó llorando al verle de nuevo con vida. Estos 2 regresos fueron ilusiones creadas por Apocalipsis, pero como dije antes, todo ese arco de Mr. Siniestro y Apocalipsis nunca fue continuado, por lo que futuras apariciones del velocista nunca mencionaron su reencuentro con su padre. Este puesto realmente crea otro error, y es que Pietro hablaba con Wanda delante de su hermandad de mutantes, así que si realmente siempre fue una ilusión, todos le verían como a un loquito. El Doctor Muerte de este universo tenía unas piernas metálicas similares a las de una cabra en sus primeras apariciones. Fuera de su arco propio, donde los 4 fantásticos le confrontan, sus siguientes apariciones le cambiaron estas piernas por unas normales. Y sí, este cambio se dio cuando aún era Víctor, no un robot, o la madre de la mujer invisible, por aclararlo. Estas piernas no fueron del gusto de todos los fans, considerándolas ridículas, por lo que quizás eso fue el detonante del cambio. Poco importa, ya que años después, cuando el personaje regresó al universo, volvieron a darle las piernas de cabra en cada una de sus apariciones. Los personajes de Shorn y Thorn tuvieron bastante importancia en los Ultimates de Jonathan Hickman, en esta realidad eran los líderes de 2 facciones mutantes, los Celestiales y los Eternos. Thorn acaba con su vida creando un agujero negro que absorbe gran parte de la ciudad del Hacedor, pero Shorn se mantiene con vida. La muerte de este fue mostrada en un solo panel de Ultimate X-Men, y nunca se explicó por qué o cómo murió, solo que este le dejó su puesto de líder a Jean Grey. Este puesto no es propiamente del universo Ultimate, pero sí que tiene una conexión curiosa. En la serie de cómics del 2000 del Capitán Marvel, justamente el número 35, el último de la serie, la portada del cómic tenía el formato del universo Ultimate original, e incluso tenía el logo Ultimate que tenían otras series como Ultimate Spider-Man o Ultimate X-Men. El número 35 fue lanzado en 2002, 2 años después de que esta línea de cómics iniciase, y el cómic del Capitán Marvel ocurría en la realidad principal, por lo que este cambio repentino en el diseño de la portada no tiene sentido. Nunca se reveló el porqué de esto.
en una pelea contra Dientes de Sable, este revela que sus recuerdos realmente eran falsos, implantados en su mente por los experimentos en el programa Arma X, y que realmente no había asesinado a la familia de Logan, sino que él era su hijo biológico, necesitando la ayuda de este para encontrar a su madre. Logan nunca creyó esto, aunque Creed siguió insistiéndole, y vigilándole en secreto. El cable de este universo, que era en realidad una versión futura de Logan, también tanteó esta posibilidad, diciéndole a Logan si para ese momento ya sabía la verdad sobre su esposa, a lo que Logan no contestó. En el número 89 de Ultimate X-Men, este le dice a Dientes de Sable que su olfato no detecta su aroma en él, así que da por zanjado el tema, optando por no creer al villano. Este misterio nunca fue resuelto, nunca se supo si realmente era todo un engaño por parte de Víctor, o si realmente decía la verdad. Este error es bastante pequeño, pero me dio bastante gracia. En Ultimate Ojo de Halcón, Hulk aparece calvo, al igual que en Ultimate X, pero en la historia que ocurre cronológicamente justo después, los Ultimates de Jonathan Hickman, este vuelve a tener pelo mágicamente. Sí, es una tontería, pero tenía que rellenar el vídeo. Elektra y Spider-Man cruzan caminos por primera vez en el número 52 de su serie, cuando esta es contratada para capturar a la Gata Negra. En cambio, en el especial de Ultimate Spider-Man, que hace de final para la colección Ultimate Team Up, esta conoce a Spider-Man cuando este detiene un asesinato que ella iba a llevar a cabo. Además de esto, el traje de la asesina en Ultimate Team Up era el clásico rojo que lleva en el universo principal, en vez del negro del Ultimate. De todas maneras, el traje rojo apareció canónicamente en el número 83. Magneto usa sus poderes para activar el rayo repulsor de Iron Man, y abrir el visor de Cíclope para disparar a Logan y calcinarle la piel. Es cierto que Magneto puede hacer esto, pero el poder de los rayos ópticos de Cíclope solo funciona cuando abre los ojos, por lo que podría simplemente haber cerrado sus ojos para que su ataque no se lanzase. El primer Escorpión que apareció en este universo era un clon fallido de Peter Parker, este fue capturado por Peter y llevado al edificio Baxter para dejarlo a cargo de los Cuatro Fantásticos. Al final del arco de la saga del clon, S.H.I.E.L.D. se llevó a Escorpión, y nunca se supo qué pasó con él. Esto realmente se puede aplicar a bastantes más personajes, que acaban con un destino incierto, al no reaparecer nunca más. Oye, pero entonces ¿por qué no lo dijiste hace como 5 puestos? Has mencionado ya a un par de personajes que les pasó lo mismo, podrías haberte ahorrado su inclusión y ya. Peter Parker muere desangrado luchando contra los 6 siniestros después de haber recibido un balazo del Punisher. En futuras historias, diferentes cómics recordaron este evento, como cuando el Capitán América tiene una ilusión de diferentes personas cercanas a él que han muerto. Todo esto acabó valiendo mierda, ya que Bendis decidió resucitar al personaje con la excusa de que la araña radioactiva le dio inmortalidad. Realmente esto no importó, ya que Peter se va con Mary Jane después de ayudar a Miles a acabar con el Duende Verde definitivamente, y no vuelve a aparecer nunca más, abandonando su manto de héroe. Aunque ya he mencionado varios errores en la serie Ultimate Team Up, es cierto que varias historias fueron recicladas para la serie central del Arácnido, como su encuentro con Blade, que en la serie Team Up simplemente acababa con el cazavampiros amenazando a Peter, mientras que en la serie central desemboca en un arco que involucra a Morbius, además de que en Team Up Peter estaba saliendo con Mary Jane, pero en ese momento de su cómic estaba en una relación con Kitty Pryde. Algo parecido ocurre con su encuentro con el Doctor Extraño, pues en los dos cómics se vuelve a contar el origen de esta versión del hechicero, pero sus sucesos son completamente diferentes. En este caso se conservó la canonicidad del crossover, pero el Doctor menciona que este le echó un conjuro de pérdida de memoria a Peter, para no recordar su primer encuentro. ¿Que por qué hizo eso? ¿Me estás preguntando? ¿Qué sé yo? ¿Estaría aburrido o algo?
Eddie fue portador del simbionte al igual que en el universo principal, siendo un enemigo muy letal para Spider-Man. Eddie y el simbionte fueron capturados por el escarabajo y llevados a Latveria. Después de eso Brock no volvió a aparecer nunca. Una teoría bastante plausible para contestar que fue de él es que el escarabajo entregó al simbionte a la madre de Susan Storm, que se estaba haciendo pasar por el Doctor Muerte en esos momentos, por lo que es bastante posible que ésta matase a Eddie para quedarse solamente con el simbionte, que usaría para atacar a los Ultimates en su tercer volumen. Esto realmente también tiene una contradicción, pues en ese mismo cómic, Ultron dice que él creó a ese Venom, pero al estar controlado por la doctora, quizás este le diera el simbionte al robot para modificarlo, y que así pudiera tener su forma monstruosa sin necesidad de un huésped. Al final del evento de Cataclismo, el Red Richards de este mundo se redime de sus actos malvados, aliándose con los héroes para detener a Galactus. Esto se recalca en la serie de Ultimate Fundación Futuro, donde se alegra de que Susan y Ben hayan tenido un hijo. Después de esto es contratado por S.H.I.E.L.D. para ayudarles a defender el planeta, pero como Hickman estuvo a cargo de esos cómics, decidió pasarse todo eso por los huevos y hacer como si toda esa redención hubiera sido una farsa para volver a ganarse la confianza de todo el mundo, acabando con él regresando a ser alguien bastante siniestro y poco confiable, volviéndose uno de los mejores villanos modernos de Marvel. Sí, seguramente haya algunos errores, misterios, o cosas del estilo más, pero siento que ya son suficientes, además de que algunas se sentirían aún más de relleno que varias que he metido, sí, aún más que la del pelo de Hulk, así que voy cerrando esto. El universo tuvo bastantes problemas sí, pero tampoco es como si solo hubiera tenido cagadas, que las tuvo, y bastantes, pero también es cierto que salieron varias historias buenas de aquí. Sé que decir que el universo es edgy, y solo tuvo de bueno a Spider-Man es lo típico, pero aquí difiero de esa opinión. El universo tuvo 4 etapas, y aunque es cierto que en la primera Spider-Man se destacó el que más, en la tercera por ejemplo los Ultimates o los X-Men tuvieron una buena racha. El problema que puedo entender es que lo bueno viene en la tercera etapa, es como cuando te dicen que One Piece se pone bueno a partir del capítulo 500. Así que puedo entender el rechazo que tiene el público general a esta vieja línea, sobre todo con ciertos paneles resurgiendo en redes sociales cada pocos meses, que no le hacen tener muy buena reputación. Esta nueva versión del universo lanzada en 2023 es bastante más querida por los lectores, aunque vaya a terminar en teoría el año que viene. Es cierto que al ser únicamente 2 años, no ha tenido algunos problemas que tuvo esta vieja línea. Claramente no todo es de color de rosa, y también tiene sus fallos, pero no llega al nivel de esto. Si te interesa saber más sobre esta nueva línea, y de los próximos vídeos que haré, o ya habré hecho sobre ella, dale a la campanita, suscríbete, y todas esas cosas. Hablo como si estos vídeos los vieran más de 100 personas. Bueno, con todo esto dicho, y sin nada más que añadir, hasta el próximo vídeo.